Jóvenes, buenas tardes. A ver si por favor el anfitrión puede permitirme compartir mi pantalla. Buenas tardes, doctor. Bien, ¿pueden ahí visualizar mi pantalla? Sí, doctor. Ya, perfecto. El tema a tratar el día de hoy es acerca de síndromes demenciales. Bueno, la demencia corresponde a un síndrome clínico. Eso quiere decir que hay diferentes manifestaciones clínicas, síntomas y signos que nos van a orientar a plantear una demencia. Pero esta demencia, al ser considerada un síndrome, significa que hay diferentes causas que la pueden originar. Eso quiere decir que debemos buscar qué es lo que está provocando esta demencia en el paciente. Ahora, se va a caracterizar porque vamos a encontrar principalmente alteración a nivel de las funciones cognitivas y también emocionales. Esta demencia puede tener una causal que puede ser adquirida o puede tener también una base orgánica. Y básicamente va a interferir con las actividades diarias de las personas que se ven afectadas. Ya el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría define a la demencia como el desarrollo de múltiples déficits cognitivos que incluyen deterioro de la memoria. O sea, definitivamente la principal alteración que debemos nosotros también incidir en ello es valorar la memoria. Si hay un deterioro de esta y se cumple al menos alguna de las siguientes alteraciones cognitivas, debemos catalogarlo como demencia. ¿Qué otras alteraciones cognitivas hay que tener en cuenta? Por ejemplo, la presencia de afasia, que esto se refiere básicamente al trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de poder comunicarse mediante el habla, mediante la escritura o incluso mediante la mímica. Otra alteración cognitiva puede ser la apraxia, que se refiere a un trastorno neurológico caracterizado por la pérdida de la capacidad de llevar a cabo movimientos, ya sea aprendidos o con algún tipo de propósito, a pesar de que el paciente pueda tener la capacidad física de hacerlo, es decir, un tono muscular adecuado, incluso tener el deseo de realizarlos, pero es incapaz de poder hacerlo. Otro trastorno cognitivo es la agnosia, se refiere a la incapacidad de procesar la información sensorial que es recibida, seguido pues de una incapacidad para poder reconocer objetos, personas, sonidos, incluso olores. Ahora es importante considerar el tema de demencia, ya que las proyecciones de prevalencia indican que esto va a ir en aumento y va a ir creciendo. Ya en el año 2010 se estimó que aproximadamente a nivel mundial había unos 35.6 millones de casos y se proyectó que en 20 años iba a ser el doble
y que para el 2050 incluso llegaríamos a más de 100 millones. Y todo esto corresponde a un excesivo gasto público. Las causas que originan demencia es prácticamente cualquier agresión a nivel cerebral. Entonces vamos a encontrar diferentes causas, dentro de ella causas degenerativas, tóxicas, metabólicas, traumáticas, infecciosas, tumorales o vasculares. Aquí mostramos una pirámide donde podemos evidenciar diferentes causas, como la hemos mencionado, degenerativas, vasculares, metabólicas e incluso virales por efecto de priones que vamos a ver más adelante. Dentro de las causas degenerativas tenemos a la causa más frecuente, la enfermedad de Alzheimer. Pero dentro de este grupo podemos considerar otros tipos, como es la demencia con cuerpos de Lewy, o las demencias frontotemporales, dentro de las cuales se ubica la enfermedad de Pick o la degeneración lobar frontotemporal. Otro tipo dentro de las degenerativas incluye a la enfermedad de Huntington o la enfermedad de Parkinson que conversábamos el día de ayer. Los pacientes con enfermedad de Parkinson suelen asociarse también a cuadros de demencia que corresponde al tipo degenerativo. La parálisis suprarrenal progresiva o la degeneración espinocerebelosa también corresponden a este tipo de demencia. ¿Pueden haber causas vasculares? Sí, aquellos pacientes que hacen infartos cerebrales, sobre todo multiinfartos. Tenemos a la enfermedad de Miss-Bauer, a la vasculitis del sistema nervioso central, que también puede condicionar a demencia, a las formaciones de hematomas, como es el hematoma subdural, o el CADASIL, que es un acrónimo que indica arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía. Ese es el acrónimo de CADASIL. Pero también pueden haber causas metabólicas y es importante poder incidir y tratar de reconocer este tipo de causas, ya que muchos de ellos pueden hacer que el cuadro sea reversible. Y para ello es importante valorar la función tiroidea, alteraciones en la tiroides, cuadros de hipotiroidismo, también pueden estar relacionados a la presentación de demencia, insuficiencia hepática, deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, uremia, porfiria o alteraciones hipóxico-isquémicas. Pueden haber causas tóxicas también, como es el uso de anticolinérgicos, el consumo excesivo de alcohol o la exposición a metales pesados, como es el asbesto, el plomo, el mercurio. Causas infecciosas también es importante considerarlas. Pacientes que padecen de sífilis y pueden hacer compromiso neurológico, meningitis por hongos, la enfermedad de Lyme, meningitis por TB, incluso el complejo demencia-sida también puede ser una causa. También existen causas inflamatorias, pacientes con esclerosis múltiple, con enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, también pueden padecer cuadros de demencia. Y las neoplasias, tumores cerebrales primarios como el glioma del lóbulo frontal o glioma del cuerpo calloso, cuadros avanzados en los cuales ya hay metástasis cerebral o carcinomatosis meningitis. Y tenemos también causas traumáticas como es el traumatismo encefalocraniano o la denominada demencia pugilística. Este término se aplica para hablar de enfermedad neurodegenerativa o demencia que puede afectar sobre todo a los boxeadores profesionales, así como también a profesionales de otros deportes donde hay alto riesgo de sufrir conmociones cerebrales. Otra causa también vendría a ser la hidrocefalia, que a su vez puede ser de tipo obstructivo, no obstructivo o incluso normotensivo. Y la enfermedad por priones, que también es importante considerarla, dentro de ellos a la cabeza va la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, entre otras. Entonces, topográficamente, podemos hablar de demencias de tipo cortical y subcortical. Las corticales a la cabeza, la enfermedad de Alzheimer, que hay que tenerla siempre presente, pero también
Dentro de ella se puede incluir a la demencia frontotemporal y a las atrofias corticales asimétricas, mientras que el resto corresponden al tipo subcortical, tal como las de Lewy, Parkinson, Creutzfeldt-Jakob, asociadas a VIH, etc. Entonces, la enfermedad de Alzheimer corresponde a una alteración sobre todo a nivel cortical, una demencia cortical. La atrofia focal de igual manera, y hay las demencias córtico-subcorticales como las demencias por cuerpos de Lewy o de degeneración córtico-basal. Tenemos las subcorticales y ahí encontramos a la enfermedad de Huntington o a la parálisis supranuclear progresiva. También es importante poder tener en cuenta el perfil evolutivo, y esto se basa sobre todo en la temporalidad de los síntomas, es decir, cómo inicia y a qué velocidad progresan los síntomas. Tal es el caso que si tenemos una demencia que es de curso lento, pero de un inicio agudo, menos de 24 horas, podría corresponder asociada o secundaria a cuadros de epilepsia. Si es de un inicio subagudo, correspondería a un cuadro por neoplasias, o si es de inicio más gradual, podríamos considerar enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, entre otras. Si es un curso más rápido, de inicio agudo, la meningitis podría considerarse, o de un inicio subagudo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o infección del sistema nervioso central. Entonces, la temporalidad también es importante considerarla y tenerla en cuenta. Cuando hablamos de cursos ya escalonados con fluctuaciones, siempre hay que considerar sobre todo la demencia de tipo vascular, trastornos metabólicos y desmielinización. Según la etiopatogenia, las demencias entonces pueden ser secundarias a alguna enfermedad sistémica que habría que identificar, o pueden deberse a lesiones cerebrovasculares, como en los casos de los eventos cerebrovasculares, los ictus, los stroke, o pueden ser ya cuadros neurodegenerativos. Entonces, cuando nosotros enfocamos demencia, tendríamos que identificar si estamos frente a una demencia de origen reversible o no, porque es importante poder identificar prontamente ello, ya que esto puede beneficiar al paciente y hacer que revierta pues, el cuadro lo más pronto posible. Entonces, si planteamos causas reversibles, hay que buscar causas sobre todo metabólicas o carenciales que puedan originar la demencia, inflamatorias o infecciosas o procesos intracraneales. Entonces hay que investigar la etiología de la demencia. ¿Qué la está provocando? La demencia es un síndrome. Detrás de ello hay diferentes causas que hay que tratar de identificar lo más pronto, sobre todo aquellas que son potencialmente reversibles. Por eso es que van a ver que cuando enfocamos en la práctica clínica a un paciente con trastorno cognitivo y sospechamos en demencia, dentro de la evaluación se siguen las recomendaciones de la Academia Americana de Neurología que incluyen una evaluación estructural del cerebro, o sea, necesitamos una neuroimagen. Definitivamente se le pide una tomografía cerebral al paciente. Hay que descartar depresión, porque esto también puede influir o puede confundir. Y valoramos también la cantidad de vitamina B12 para ver si hay alguna deficiencia o si hay también un cuadro de hipotiroidismo asociado. Entonces, dentro del plan, al momento de la evaluación de una sospecha de demencia, pedimos tomografía, pedimos serología para ver si hay deficiencia de B12 y también cuantificamos las hormonas tiroideas para ver si hay un hipotiroidismo asociado. Ahora, hay que tener en cuenta que podemos hablar de una demencia tratable, en la cual el tratamiento de la causa subyacente podría resolver total o parcialmente el deterioro cognitivo del paciente. Nos referiremos a demencia reversible cuando la recuperación total o parcial del nivel cognitivo, previo al descubrimiento de la causa, obtenida por el tratamiento de la deficiencia o del retiro del agente ofensivo. Y el término pseudodemencia, que se va a referir a trastornos neuropsiquiátricos que simulen pues, un deterioro cognitivo, como es la depresión. Entonces, una vez más, nos enfocamos en los pacientes con una hipótesis de demencia y
Un acrónimo que sería importante recordar es el de demencia. La D de buscar drogas que puedan estar ocasionando también este cuadro de demencia del paciente. Valorar la parte emocional, la parte metabólica, ver si el paciente presenta algunos efectos visuales, auditivos, alucinaciones que nos indiquen de repente un problema psiquiátrico adyacente, o valorar si hay clínica sugestiva de hidrocefalia normotensiva o de alguna tumoración, o algún proceso expansivo, cuadro infeccioso, incluso la anemia también hay que considerar. Entonces, hay diferentes medicamentos que pueden causar delirio e incluso demencia. Entonces, muchos pacientes, sobre todo adultos mayores, están polimedicados y hay muchos de estos medicamentos que también podrían conllevar a que el paciente desarrolle este tipo de cuadro de trastorno cognitivo, y es importante identificarlo. Por ejemplo, el uso de esteroides también se ha relacionado a cuadros de psicosis, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué drogas habría que incidir? Sobre todo el uso de antihistamínicos de primera generación como es la clorfenamina, o analgésicos narcóticos como la codeína, y que ahora lo estamos usando con bastante frecuencia por el tema de COVID como un buen antitussígeno. Pero hay que tener mucho cuidado en estos pacientes sensibles, adultos mayores. Verapamilo, que es un bloqueador de canal de calcio, o el neuroléptico, como es el haloperidol, que se usa para agitación psicomotriz, ¿no? Y las benzodiazepinas definitivamente también entran a tallar aquí. Causas metabólicas hay que tenerlas en cuenta, incidimos una vez más, trastornos tiroideos sobre todo, pero también trastornos hidroelectrolíticos como la hiponatremia, hipoglicemia, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El hipotiroidismo entonces es más frecuente poder verlo en el anciano que debuta con manifestaciones neurológicas que asemejan una demencia subcortical. Es importante valorar las hormonas tiroideas ante un trastorno cognitivo. El hiperparotiroidismo, que produce trastornos de calcio y fósforo, también clínicamente se puede mostrar con un deterioro cognitivo global, alterando la memoria, produciendo apatía, alucinaciones o estados catatónicos. Por otro lado, el hipoparatiroidismo produce depósitos minerales a nivel de los ganglios basales, y esto puede propiciar que el paciente presente crisis convulsivas, cuadros de extrapiramidalismo e incluso demencia. Otro problema metabólico en el que hay que incidir es la hipoglicemia. La hipoglicemia, sobre todo, mientras más tiempo un paciente esté en hipoglicemia, mayor daño cerebral permanente puede tener. Muchas veces en el hospital les asusta ver un paciente con 300, 350 de glucosa, pero que está tranquilo. Uno debe tenerle más miedo a la hipoglicemia. Tengo un paciente con 40 de glucosa, debo inmediatamente revertirlo, porque mientras más tiempo un paciente en hipoglicemia, más daño neuronal permanente. Entonces, hemos tenido casos que hemos recibido a pacientes en el hospital con cuadros de hipoglicemia severa que han estado horas en esa situación y pues que han quedado postrados, incluso se les ha tenido que realizar traqueostomía. Importante entonces considerar ello. La hidrocefalia normotensiva también debe ir dentro del diferencial, y hay que sospecharla en pacientes geriátricos en los cuales se evidencia unos ventrículos dilatados con uno o más de la tríada de Adams, que se refiere a apraxia de la marcha, demencia e incontinencia urinaria. Las neoplasias también se deben tener en cuenta, sobre todo las que se ubican a nivel del lóbulo frontal o del lóbulo temporal, ya que clínicamente pueden debutar con cambios de la personalidad característicos de un síndrome frontal. El paciente se muestra apático, irritable, con llanto sin motivo o desinhibido muchas veces. Y cuando la localización es temporal, a nivel del lóbulo temporal, aquí sobre todo vamos a ver que se afecta la memoria con frecuencia. Esto es importante tener en cuenta. Las infecciones también, hay que recalcar ello. Son los países, sobre todo en vías de desarrollo como nosotros, que con frecuencia se suelen ver cuadros infecciosos a nivel del sistema nervioso central, es importante considerar.
meningoencefalitis, tuberculosis, que en nuestro medio somos un país endémico para tuberculosis. Y la tuberculosis no solamente se limita a pulmón, puede afectar a cualquier órgano sistema. Infecciones micóticas, sobre todo si estamos frente a inmunodeprimidos o pacientes que usan inmunosupresores como pacientes con enfermedades autoinmunes, llámese lupus, etc. Criptococosis es una infección micótica que suele debutar con alteraciones cognitivas, con estados de encefalopatía. La cisticercosis, que es un problema también endémico en países de desarrollo, involucra el sistema nervioso central, el paciente presenta cefaleas, crisis convulsivas, muchas veces cuadros de meningitis. Destaca también la presencia o aparición de bradipsiquia o alteración del contenido de conciencia. Nuestro medio también es frecuente, con relativa frecuencia podemos ver cuadros de neurocisticercosis. La neurosífilis es en realidad una causa rara de demencia, pero hay que considerarla también, sobre todo en el entorno de pacientes con VIH. Hay una demencia que se asocia al VIH, ¿no? Que este es un diagnóstico pues, de exclusión. Aquí los síntomas clínicos se van a agrupar en cognitivos, conductuales o motores. En cuanto a los síntomas cognitivos, se refiere al compromiso de la memoria, sobre todo de corto plazo, pobre concentración, el paciente puede presentar bradipsiquia. En los trastornos conductuales, cambios de la personalidad, apatía, irritabilidad, y a nivel motor, torpeza o enlentecimiento motor fino, tremor, debilidad de miembros inferiores. Y otra causa que también es importante es la deficiencia de vitamina B12, ¿no? O sea, definitivamente es importante también considerarla. La deficiencia de vitamina B12 es una causa de demencia reversible que hay que identificar prontamente. La deficiencia de vitamina B12 puede provocar un compromiso neurológico que se denomina degeneración combinada subaguda, que suele afectar los cordones posteriores de la médula espinal y puede producir incluso ataxia en estos pacientes, y también deterioro cognitivo subcortical expresado como bradipsiquia, falta de concentración o falta de memoria. Si bien se ha relacionado mucho a la deficiencia de B12 como causa de anemia de tipo megaloblástica, incluso antes de que se manifieste la anemia, lo primero que se manifiesta cuando hay deficiencia de vitamina B12 es el compromiso neurológico. Por eso es que también se usa como tratamiento para pacientes que tienen parestesia, ¿no? Sensación de hormigueo, sensación de adormecimiento, y si el dosaje de vitamina B12 está bajo, se debe suplementar prontamente, sin necesidad de que tengan anemia. Bien, entonces, si tenemos un paciente con trastorno cognitivo, debemos hacer una buena historia clínica minuciosa que permita obtener datos no solo del paciente, porque a veces ellos ya por el mismo problema que tienen no dan datos muy fidedignos, sino también trabajar con la familia más cercana, quien es su entorno más cercano. Hay que hacer la evaluación neurocognitiva, hacer una buena evaluación física, sobre todo a nivel neurológico, valorar los exámenes de laboratorio. Definitivamente va el hemograma, a ver que no tenga anemia, algún perfil bioquímico como la urea, perfil hepático que me oriente en un problema renal o una hepatopatía también que me pueda dar lugar a este trastorno cognitivo que presenta el paciente, el perfil tiroideo, ya sabemos lo importante que es esto, el dosaje de vitamina B12, la neuroimagen y valorar otras opciones ya dependiendo de los datos clínicos que obtengamos, ¿no? Como pedir el PDRL o hacer una punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo o electrocefalograma. Entonces, es importante incidir en una anamnesis detallada, un interrogatorio bastante minucioso.
Disponemos también de ciertos scores que permiten discriminar si estamos frente a una demencia o un envejecimiento normal, que es lo esperado en el paciente. ¿Qué scores tenemos? Uno de los más usados, el Mini Mental Test, que tiene una sensibilidad del 49%, pero una especificidad de hasta el 92%. Entonces, esto va a sumar diferente puntaje y va a ir en un rango de 0 a 30 puntos, ¿no? Pero aquí es importante tener en cuenta los años de instrucción del paciente, porque si cumple con 27 puntos, pero ese es un paciente con más de 7 años de educación, entonces se considera positivo para la demencia. Pero si tiene entre 4 a 7 años de educación, basta con 23 puntos. Si es de 1 a 3 años, 21 puntos. Y si es un iletrado, basta con que complete 18 puntos para catalogarlo también como una demencia. Otro score es la prueba del dibujo reloj, que un puntaje menor de 7 indica sospecha también de demencia. Evalúa la visoconstrucción, la planificación y la función ejecutiva del paciente. Por otro lado, tenemos el cuestionario de actividades funcionales de Pfeffer. También es un listado donde tenemos que ir sumando el puntaje obtenido, y un puntaje mayor de 5 indica compromiso funcional del paciente. Entonces, recuerden que siempre que englobamos a un paciente dentro de demencia, hay que preguntarse también si esta es reversible o no, y hay que tratar de identificar esas posibles causas. Si es necesario, hay que volver a repetir estos cuestionarios o estos test de igual manera. Y recordar siempre también a la depresión como un diagnóstico diferencial importante. Entonces, ver qué medicamentos consume el paciente, de repente alguno de estos también esté originando el trastorno cognitivo que está presentando. Los exámenes auxiliares, ya hemos mencionado exámenes generales, como valorar la hemoglobina, bioquímica, la vitamina B12 y de ácido fólico, trastornos endocrinos, sobre todo el nivel tiroideo, y valorar el perfil renal, hepático, alteraciones hidroelectrolíticas o una infección intercurrente que esté provocando en el paciente un trastorno cognitivo. Valorar si es necesario análisis de líquido-cefalorraquídeo, por ejemplo, si sospecha de una meningitis. Valorar el hecho de poder someterlo a una punción lumbar de ser necesario. Y la neuroimagen, que de todas maneras siempre es importante, ¿no? Inicialmente es suficiente con una tomografía simple, sin contraste, para detectar alguna demencia reversible, de repente por una lesión estructural, como un evento cerebrovascular, un proceso cerebral expansivo. La tomografía con contraste puede incluso tener ventajas en poder revelarnos cuadros como un hematoma subdural crónico, por ejemplo, que a simple vista en una tomografía simple no se puede evidenciar. Y bueno, la resonancia, que constituye un método de neuroimagen mucho más sensible que la tomografía para poder evaluar la atrofia, si hay alguna lesión vascular o lesiones adyacentes al hueso. Muy bien, entonces debemos tener siempre en cuenta la depresión como un diagnóstico diferencial también y causante de cuadros de demencia que pueden responder al tratamiento. Entonces es importante tratar de identificarla y tratar de manejarla lo más pronto posible, ¿no? Podemos utilizar antidepresivos tricíclicos o los IMAOs para poder manejar estos cuadros. El hipotiroidismo, se insiste una vez más, tratar de identificarlo, ya que su compromiso neurológico puede manifestarse en forma de demencia en estos pacientes. Cuadros infecciosos que se ven con relativa frecuencia, como es la neurociticercosis, que lo podemos evidenciar al momento también de realizar una neuroimagen, como es la tomografía. Y ya hemos mencionado también valorar la cantidad de vitamina B12 que tiene el paciente, si es la adecuada o no para poder también tratarla a tiempo. Entonces, de las demencias, de las diferentes causas de demencia, la enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente, de largo. Los síntomas suelen iniciar a partir de los 65 años, aunque se han reportado también
debut precoces a partir de los 40 años. Y la prevalencia se suele duplicar cada 5 años a partir de los 60. Entonces su inicio suele ser insidioso, es progresivo, lento, con una evolución aproximadamente entre 8 a 10 años desde que inicia hasta que el paciente fallece. Entonces, hay una degeneración progresiva y selectiva de las neuronas, sobre todo a nivel de la corteza, el córtex entorrinal. Cuando hablamos de corteza entorrinal, bueno, aquí ento significa interior, rino, nariz, y entorrinal significa interior del surco renal. O sea, significa que está localizado en el lóbulo temporal medio y funciona como una red extendida para la memoria y la orientación, ¿no? Entonces, esta corteza entorrinal es la interfaz entre el hipocampo y el neocórtex. Entonces, a ese nivel podemos ver también la afectación. Normalmente no hay afectación de cortezas motoras primarias ni sensitivas, ni de ganglios basales, ni de cerebelo. Y macroscópicamente, lo que vamos a ver es una atrofia generalizada del encéfalo, más grave a nivel de los lóbulos temporales, que se suele acompañar de dilatación secundaria del sistema ventricular. Entonces, fisiopatológicamente hablando, se ha demostrado de que la formación de la proteína precursora de amiloide es la que tiene mucho que ver en el origen de esta enfermedad. Cuando esta sustancia amiloide ataca a las neuronas, puede provocar placas neuríticas con cuadros inflamatorios, injurias oxidativas, que puede dar a cambios neurodegenerativos y provocar muerte neuronal, que es lo que va a conllevar a la demencia, con cambios en la conducta, en el comportamiento del paciente. Entonces, esto es una evolución progresiva, lenta, ¿no? Al inicio se acumulan estas sustancias amiloides, empieza a haber efectos inicialmente sutiles de la función sináptica de las neuronas, se van formando las placas neuronales, se desarrolla una patología neurofibrilar con cambios en la plasticidad y reacción inflamatoria, activación astrocitaria, estrés oxidativo, disfunción sináptica, se alteran los neurotransmisores colinérgicos y glutaminérgicos, dando origen a pérdida neuronal. Todo esto va conllevando a la diferente severidad que se puede presentar en la enfermedad de Alzheimer. Y acá vamos a ver etapas, sobre todo 3 etapas. Y en la primera etapa se va a caracterizar porque inicialmente van a notar fallas en la memoria reciente. Y aquí los que se van a dar cuenta inicialmente van a ser justamente el entorno más cercano del paciente. Ellos generalmente no, pero el entorno sí. Fallas en memoria reciente, fallas en el juicio, pueden notarse más depresivos, con algunas ideas delirantes, trastornos del sueño, apatía o ansiedad. Ya en una segunda etapa empiezan a aparecer alteraciones del lenguaje, fallas en la memoria motora, puede aparecer apraxia, agitación e incluso agresividad. Con trastornos del sueño, se invierte el ritmo circadiano, el día pueden que estén más somnolientos y en la noche se la pasan despiertos, se asocia a apatía, síndrome depresivo también. Y en la tercera etapa ya se vuelve prácticamente no evaluable las habilidades visoespaciales, hay mutismo, pueden también presentar parkinsonismo, pérdida de la deambulación, se vuelven ya postrados, dependientes, hay pérdida del control del esfínteres, etc. Lo que se ha demostrado es que existe una disfunción colinérgica, que es lo que va a condicionar al deterioro de la memoria en este tipo de pacientes. Y por otro lado, también hay una disfunción de serotonina, noradrenalina y dopamina que van a provocar alteraciones conductuales no cognitivas. Factores de riesgo para que alguien padezca de Alzheimer: está la edad, a mayor edad mayor riesgo, la historia familiar, el genotipo asociado al APOE4, el sexo femenino se ve más susceptible,
El bajo nivel de educación también se asocia más a padecer este tipo de demencia. Cuadros de comorbilidades como la hipertensión arterial o la hipercolesterolemia, enfermedades cerebrovasculares previas, depresión, antecedentes de traumatismo craneoencefálico e hipotiroidismo. Para enfermedad de Alzheimer, para poder valorarla en una neuroimagen, se pueden utilizar algunas como la resonancia magnética, que puede mostrar clásicamente la atrofia a nivel del hipocampo y de la corteza entorrinal que habíamos mencionado. O podemos utilizar ya unas neuroimágenes más avanzadas como es el SPECT o el PET. Ambos se refieren a tomografías por emisión de positrones. El procedimiento es similar, ¿no?, en ambos, pero la diferencia es que en el SPECT es el isótopo el que produce directamente el rayo gamma, ¿no?, mientras que en el PET el isótopo produce un positrón que después se aniquila con un electrón para producir los dos rayos gamma. Entonces, si hay posibilidad de usarlos, podemos encontrar en el caso del SPECT hipoperfusión a nivel de lóbulos temporales y parietales, y si utilizamos el PET solamente podemos utilizar o podemos visualizar hipoperfusión en hipometabolismo a nivel de la corteza temporoparietal y giro cingulado posterior también. Entonces, macroscópicamente, el cerebro de los pacientes con Alzheimer se va a ver atrófico. La atrofia es mayor a nivel de los lóbulos temporales, con una dilatación ventricular moderada, mientras que el tronco cerebral, el cerebelo y la médula espinal van a estar conservados. Aquí podemos ver una imagen, enfermedad de Alzheimer, podemos ver la gran atrofia cortical que presenta y una dilatación también ventricular. Si hacemos un corte coronal, aquí en la imagen superior izquierda podemos ver un cerebro normal, mientras que en la parte inferior derecha vemos una gran atrofia, sobre todo a nivel del lóbulo temporal, y una dilatación ventricular. Todo esto característico de enfermedad de Alzheimer. Pero hay que manejar también algunos diagnósticos diferenciales. Dentro de ello tenemos a las demencias rápidamente progresivas, como la causada por la enfermedad por priones de Creutzfeldt-Jakob, o demencias por parkinsonismo. Y tenemos a la demencia con cuerpos de Lewy, la parálisis supranuclear progresiva o la degeneración corticobasal. También hacer un diferencial con las demencias frontotemporales y con las demencias vasculares. Para medir el deterioro del paciente que está con Alzheimer, se utilizan también diferentes exámenes, cuestionarios. El Mini-Mental Test sigue siendo bastante útil en estos casos. Por otro lado, también tenemos a la demencia vascular, y esta es la segunda causa de demencias. La demencia causada por enfermedad cerebrovascular, ya sea isquémica o hemorragia, o por lesiones producidas por hipoxia de origen cardiovascular, como cuando un paciente está en parada cardíaca. Esta sí suele ser más frecuente en varones, sobre todo antes de los 75 años. Los factores de riesgo que intervienen también son la edad, la raza, el sexo, el nivel de escolaridad, los cuadros comórbidos como es hipertensión arterial, exposición al tabaco, infarto de miocardio, diabetes, la localización del infarto, la cantidad de infartos que ha tenido, y se puede clasificar en diferentes tipos. Hay un tipo 1 que habla de una demencia concomitante con infartos múltiples o un infarto único de gran tamaño de origen embólico en pacientes fibriladores, por ejemplo, o la tipo 2 asociada a infartos localizados en áreas estratégicas capaces de producir demencia, o tipo 3, las lesiones lacunares múltiples subcorticales secundarias a aterosclerosis o a cambios arteriolares degenerativos, la tipo 4, que es la enfermedad de Mills-Bauer, la tipo 5, que son formas mixtas asociadas a los 3 primeros tipos, la tipo 6 por lesiones hemorrágicas que producen demencia, la tipo 7 por el cuadro conocido como CADASIL, y la tipo 8 son formas mixtas en relación a pacientes con diabetes y con enfermedad de Alzheimer. Entonces, podemos manejar también los criterios de Nix-Eygen, en la cual, para valorar una demencia vascular probable,
Identificamos demencia en el paciente y evidenciamos también la presencia de enfermedad cerebrovascular por medio de neuroimagen y por medio de la clínica. Y si presenta un comienzo brusco de la demencia o dentro de los primeros 3 meses después de un ACV, se considera una demencia vascular probable. Si la demencia en ausencia de neuroimagen de infarto o de ausencia de una relación temporal clara entre demencia y un accidente cerebrovascular, también puede ser posible. Y hablaremos de una demencia vascular definitiva ya cuando hay una evidencia histopatológica. Pero obviamente esto no se hace con mayor frecuencia, más nos orientamos en causas, en hallazgos clínicos y de neuroimagen. También para comentar algo acerca de la demencia y la enfermedad de Parkinson, que es considerada en las demencias degenerativas subcorticales y que representa aproximadamente un 20-60% de pacientes con enfermedad de Parkinson. Es muy importante cuando tenemos este tipo de pacientes considerar que pueden desarrollar también cuadros de demencia como parte de su enfermedad. En estos pacientes se ha visto que hay formación de placas neuríticas también, degeneración neurofibrilar de la corteza, incluso hay presencia de cuerpos de Lewy alrededor del 10%. Presentan alteraciones cognitivas como la función visoespacial, alteraciones en la memoria, funciones ejecutivas, alteraciones en el lenguaje o la velocidad del procesamiento de información. Estos pacientes hay que tener cuidado con el uso de anticolinérgicos, como es la atropina, por ejemplo, que puede agravar el deterioro cognitivo, o la levodopa, que suelen utilizarla como parte de su tratamiento, puede condicionar a un mayor deterioro de la memoria y reducción en el procesamiento de la información. Aquí podemos ver una diferencia en curvas en cuanto a la evolución de los pacientes con demencia vascular frente a la evolución de los pacientes con demencia por enfermedad de Parkinson. Vemos que es mucho más sostenida en aquellos que tienen Parkinson, mientras que es más escalonada en los pacientes con demencia vascular. Entonces, dentro de las principales causas de demencia, hay que identificar enfermedad de Alzheimer, vascular o una demencia secundaria, enfermedad de Parkinson. Tanto las enfermedades de Alzheimer o la demencia vascular se presentan en personas mayores por encima de los 65 años. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, predomina sobre todo el sexo femenino, mientras que en la vascular y la secundaria Parkinson, los varones. Pero acá es importante la forma de presentación. Si la forma de presentación de un cuadro de demencia es súbito, orienta más hacia una demencia de tipo vascular, mientras que el Alzheimer o la relacionada al Parkinson tienen una presentación mucho más insidiosa, por lo tanto, su progresión es lenta. En cambio, en la vascular es escalonada, como hemos visto en el gráfico anterior. También hay que tener en cuenta la demencia por cuerpos de Lewy, donde hay una declinación cognitiva progresiva que interfiere en la funcionalidad, alteración de la memoria, de la atención y de habilidades frontales, subcorticales y visoespaciales. Clínicamente vamos a ver que hay una fluctuación de las capacidades cognitivas con variaciones en cuanto a la atención y al estado de alerta. Pueden haber también alteraciones visuales o manifestaciones motoras espontáneas como el parkinsonismo, ¿no? Es decir, síntomas extrapiramidales. El paciente puede sufrir de caídas repetidas, síncopes a repetición, pérdidas transitorias de conciencia, son susceptibles al uso de neurolépticos o pueden presentar delirios o alucinaciones. Y para terminar, ya en cuanto al manejo de estos pacientes con demencia, lo primero es tener en cuenta las medidas no farmacológicas. Estos pacientes pueden hacer actividad física como caminatas o deben realizar ejercicios mentales para mejorar su atención, concentración, como lectura en voz alta, dibujar, pintar, armar rompecabezas, juegos de mesa. Hay que tratar de educar el comportamiento también y para ello debemos educar al cuidador. Debe tratar de mantener la calma, debe estar entrenado también para poder vigilar a este tipo de pacientes, ¿no? Tratar siempre de
estar calmado ante cualquier situación que pueda de repente que pueda provocar de repente algún problema en los pacientes, o sea, no discutirles, no regañarles. Es importante también que el educador sea consciente del trabajo que va a realizar para poder apoyar a su paciente. Dentro de las actividades de la vida diaria, hay que vigilar pues el baño, hay que vigilar también la alimentación que sea de calidad. Si esos pacientes ya tienen un problema avanzado y están postrados, hay que estar atentos al cambio de postura, por lo menos cada unas 2 horas, para evitar que formen escaras, úlceras por presión. Si es que no controlan adecuadamente los esfínteres, hay que educar para lograr un horario de micción y de evacuación. Bueno, y lo que recomienda ya la Academia Americana de Neurología en cuanto al tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, el tratamiento farmacológico, para tratar los síntomas cognitivos, tenemos a los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como la ribastigmina. También se plantea el uso de vitamina E y uno de los medicamentos más usados, que es la memantina, que es un antagonista de los receptores de NMDA y bloqueo de la excitotoxicidad mediada por el glutamato. La memantina es uno de los que más se usan en el manejo de estos pacientes. La vitamina E ha demostrado cierta protección de la toxicidad de la proteína amiloide beta, atrapando radicales libres, inhibiendo la peroxidación de lípidos en la membrana neuronal y disminuyendo pues, el riesgo de desarrollar pues, este tipo de demencia, ¿no? Enlenteciendo la progresión hacia una enfermedad de Alzheimer. Y para los síntomas no cognitivos, pues se puede valorar el uso de antipsicóticos para la agitación y la psicosis, como la quetiapina, por ejemplo, o el uso de antidepresivos también, como la sertralina, escitalopram. Actualmente se vienen desarrollando nuevos medicamentos, algunos que actúan sobre los neurotransmisores, otros factores de crecimiento, antioxidantes, antiinflamatorios. Incluso estamos viendo el desarrollo de fármacos antiamiloideos, algunos están en fase ya preclínica. Se está valorando la utilidad de los hipolipemiantes, terapia con células madres e incluso terapia génica. Así que iremos viendo en el tiempo qué sorpresa nos traen estos nuevos medicamentos. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta o algún comentario? Creo que no hay comentarios, doctor, ni preguntas. Muy bien. ¿Todo claro? Entonces ya nos vemos la siguiente sesión. ¿Ok? Buenas Doctor, tardes. disculpe, ¿en qué bibliografía se ha basado? Así, hay que revisar el Sarrans principalmente, ¿ya? Ya, doctor, otro favor, ¿nos puede pasar sus diapositivas? Sí, yo te lo envío. Ya, doctor, muchas gracias. Listo, nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.